Euskal Herria, una historia de lucha y resistencia. Ni españoles ni franceses, somos vascos y vascas, repiten incansablemente los habitantes de Euskal Herria, un antiguo pueblo europeo situado a ambos lados de los Pirineos. Claro que sí, Euskal Herria es un pueblo originario, por lo menos así pensamos los militantes de Askapena, que hemos tenido un debate hace poco y bueno, vemos que tenemos las brigadas que hemos hecho hacia Bolivia en relación con la cultura aymara y la cultura quechua y también las brigadas distintas que hicimos al pueblo mapuche, nos surgió ese sentimiento, ¿no? Si Euskal Herria también es un pueblo originario o no, y hay muchos puntos de encuentro. Somos un pueblo que hemos estado a los dos lados de los Pirineos en Europa desde hace por lo menos 50.000 años y tenemos un territorio, tenemos una lengua propia y una cultura propia y una cosmovisión propia. Es por ello que gracias a los compañeros mapuches, aymaras y quichuas hemos conseguido recuperar esa visión nuestra de que somos un pueblo originario, el pueblo originario más antiguo de Europa, ese es Euskal Herria. Sus señas de identidad pasan por la voluntad de ser independientes y no perder su lengua, el euskera, que ha resistido a todas las penetraciones culturales a lo largo de su historia. La lucha por mantener el euskera, su cultura y su forma de organización fue constante y llega hasta nuestros días. Pues queda lo fundamental es la lengua, el euskera, que es la lengua más antigua de Europa también y no tiene relación con ninguna lengua de las que están en los pueblos de alrededor, ni siquiera con las lenguas antiguas que todavía perviven en Europa. Y luego, por otro lado, una cosmovisión que todavía se refleja en algunas de las tradiciones del pueblo vasco, como puede ser el fuego de San Juan, que se hace en junio para celebrar el cambio de estación, en donde se hace un fuego grande por el que saltamos, cantamos y bailamos con nuestras formas de hacerlo, y por el que una vez después de saltado el fuego nos purificamos de todos los malos espíritus que hemos podido tener durante ese año y de esa manera afrontamos el año que viene mejor. Pero también, por ejemplo, es mágica el agua que se bebe la noche de San Juan, esa misma noche, por la madrugada, porque purifica. Hay gente que se baña en el río, gente que retoza en el césped, en el rocío del césped. Y hay gran cantidad de costumbres que todavía hoy nos acercan a aquella primera visión, que era una visión naturalista, ¿no? Hay otra cosa importante para nosotros que es en el pueblo originario vasco la toma de decisiones se realizaba en asamblea, era un asamblearismo igualitarista, digamos, y para tomar parte de una asamblea era necesario pertenecer a una casa. La casa vasca es como si fuera un templo, porque en ella es donde está el fuego. El fuego comunica a las personas de la casa y de la familia con las personas que ya no están, y la persona que realiza el rito para por medio del fuego poder comunicarse con las personas que ya no están de la familia es la mujer más vieja del caserío. Había por lo tanto que pertenecer a una casa para tomar parte en la asamblea, y no importaba si fuera una mujer o fuera un hombre, o
la potencia económica que tuviera cada casa, sino lo importante era que una persona de cada casa se juntaba debajo de un roble o debajo de una haya, y así se hacía de alguna manera la asamblea del pueblo en la que se tomaban las decisiones. Hoy en día también en Euskal Herria una de las preocupaciones fundamentales es que a la hora de autoorganizarnos en nuestro proceso de lucha nacional y social sea una forma de toma de decisiones lo más democrática posible, y en los pueblos la asamblea es uno de los pilares de nuestras organizaciones. Entre lo que ahora es el Estado francés y el Estado español, se extiende este pueblo que fue sufriendo a lo largo de los siglos continuas invasiones, pero no han podido doblegarlo. Sus 7 provincias históricas han sufrido permanentes embates para debilitar su lucha. En 1936, el general Francisco Franco provoca un golpe de Estado contra la República, elegida mayoritariamente, dando comienzo a la Guerra Civil Española, que en Euskal Herria se tornará una guerra de resistencia nacional.
Después del bombardeo de Donostia, San Sebastián, el 26 de abril de 1937, en un día donde sus habitantes concurrían al mercado, la emblemática villa de Guernica en Vizcaya sufrió un ataque demoledor. El fascismo español, al mando de Franco, descargaba así su odio contra la rebeldía vasca, ayudado por la aviación nazi. El pueblo vasco resistió y luchó hasta el final. Sin embargo, la actitud vacilante del Partido Nacionalista Vasco, que estaba entonces en el poder, aceleró la pérdida del territorio. Franco instauró una dictadura férrea que duró casi 40 años, donde desarrolló una represión implacable contra todo lo que representaba el nacionalismo vasco. La lengua, el corazón de Euskal Herria, era otra vez atacada y vejada para intentar conseguir su desaparición. En 1959 surgiría ETA, Euskadi Taas Katasuna, Patria Vasca y Libertad. También se autodenominaba Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional y Social. Las primeras acciones de la organización armada ETA reivindicaban la ikurriña o bandera vasca, los símbolos nacionalistas y la defensa de la lengua.
en 1973 fue ajusticiado el almirante Carrero Blanco, que era el sucesor de Franco. Esto marcó un quiebre en la transición española, ya que Carrero suponía un reacomodo de la continuidad del régimen dictatorial. En septiembre de 1975, el franquismo ejecutó a los independentistas vascos Txiki y Otaegui, junto con otros 3 militantes revolucionarios del Estado español. Ese mismo año se creaba una gran coalición de la izquierda patriótica vasca, o Abertzale, integrada por partidos, organizaciones y movimientos revolucionarios que luchaban por la liberación nacional y social de Euskal Herria. Nacía así la Coordinadora Abertzale Socialista, CAS. En noviembre del 75 moría Franco. Inmediatamente se produjeron una serie de pactos que incluyeron a todos los partidos españoles para crear un nuevo marco constitucional que avalara la figura del rey como representante máximo, el Estado de las Autonomías y la partición de Navarra. Hubo un momento importante al final de la dictadura de Franco en el cual se podía haber abordado la resolución política del conflicto en Euskal Herria. Desgraciadamente en España no hubo una ruptura de lo que era el sistema, sino lo que se vino a denominar un modelo de transición, en el cual el Partido Comunista y el Partido Socialista españoles pactaron con los representantes franquistas la no vuelta a la situación anterior, que era la de la República. Se pasó a una monarquía parlamentaria, se aceptó al rey Juan Carlos nombrado por Franco y tampoco se dio solución al problema de las naciones en el Estado español, es decir, que no se reconoció la diferencialidad catalana, vasca y gallega, y por reconocerlos de alguna manera se creó lo que vino a denominarse el Estado de las Autonomías, con la actual Constitución de 1978, que en ningún momento resolvió ni el modelo social progresista dentro del Estado español, ni el reconocimiento de las naciones, ni los derechos de los pueblos. Y esa es una de las razones por las cuales el pueblo vasco ha seguido luchando desde entonces por la recuperación de esos derechos que no le fueron otorgados ni reconocidos al final de la dictadura. Cuando llegó la hora de votar en un referéndum a esta nueva constitución, Euskal Herria se opuso por considerar que eso no solucionaba el derecho de autodeterminación por el que siempre se había luchado. El Estado español se burló del triunfo electoral vasco.
importantes movilizaciones realizadas en Euskal Herria y una lucha constante de su pueblo consiguieron la amnistía para presos y presas vascas. Pero la reiteración de una política continuista por parte del gobierno madrileño hizo que nuevos militantes independentistas comenzaran a ser otra vez encarcelados. Claro que no salíamos con una amnistía, aunque salíamos prácticamente todos. Yo dejé compañeras en la cárcel y compañeras que, bueno, pertenecían pues al FRAP o al PCR, que era gente que quedaba todavía y que no sabíamos si iban a salir. Inmediatamente se vio, porque se vio muy poco tiempo después, que volvería a haber presos. Pues ¿por qué? Porque las condiciones fundamentales no habían cambiado. Era cierto que se estaba produciendo un cambio muy grande en el país, el cambio muy grande en general, pues porque se estaba pasando de una estructura dictatorial a una estructura democrática, y eso normalmente lleva su cantidad de cambios. Pero en lo esencial, en la línea profunda, para mí siempre estuvo claro que no había cambiado los objetivos por los cuales habíamos estado luchando. Aunque se instauró una democracia formal en el Estado español, para los vascos y las vascas, esta representaba una continuidad de la dictadura franquista, por lo que se decidió proseguir la lucha en el plano armado y político. En 1978 se produjo un avance cualitativo en lo político al conformarse en la localidad de Altsasua la coalición Herri Batasuna o Unidad Popular, quien durante los años posteriores sería un faro de rebeldía donde se mirarían no solo las y los independentistas vascos, sino también quienes en el Estado español se identificaron con sus planteos de construcción del poder popular. La izquierda abertzale y el Movimiento de Liberación Nacional Vasco.
Zamaigabe bat baino latzago, da urteak egun baino gehiago, 574 oheu, samina zabaltzan. Batzuen Agurriñaki laguna, gora gudari kutxuna, gora Euskadi sozialista, librea eta euskalduna. Gora Euskadi sozialista, gora Iñaki laguna. gure bihotzia. Euskal presoa! Etxera! Euskal presoa! Etxera! Casi 700 presos y presas vascas sufren la doble tortura de estar encarceladas y dispersas por toda la geografía española y francesa. Yo fui detenido en 1978 por la policía española. En aquellos tiempos yo era militante liberado de ETA. He estado en las cárceles españolas desde el 78 hasta el 98. Del periodo de las cárceles, bueno, a nivel personal, puedo decir que he estado destinado en 16 prisiones diferentes. Fui trasladado de prisiones en 55 ocasiones. Al final fui liberado por una cuestión médica. Tuve un derrame cerebral estando en aislamiento en una prisión española de Almería. Y entonces en estos tiempos he estado en libertad condicional hasta el año pasado, que terminé de cumplir la condena. Y ahora estoy militando en una asociación, en un organismo de apoyo a los presos políticos vascos que se llama Askatasuna. Por este trabajo en este organismo estoy procesado en un sumario por el que me piden 10 años que asimilan la militancia en este organismo como militancia en la organización ETA y nos acusan pues de militancia o colaboración con organizaciones terroristas. Y bueno, ese es el resumen que podíamos hacer. Para entender lo que son la situación de los presos políticos vascos, en primer lugar hay que ir a las cuestiones fundamentales, ¿no? Estamos hablando de presos políticos y lo que define su situación precisamente son los parámetros en los que se desarrollan el conflicto vasco en España, ¿no? En ese sentido, ETA en el mes de marzo declaró una tregua. Esta tregua no es un alto el fuego, este alto el fuego no es un hecho aislado o que surge en un momento, sí surge en un momento determinado, pero va precedido de un proceso, de una lucha política que llega a esta situación. Los presos en las cárceles españolas, sobre todo los presos políticos vascos, pues se encuentran dispersados. Históricamente, pues el gobierno español y francés utilizan a los presos como agentes de cambio, como rehenes políticos con los que intenta de alguna manera condicionar el proceso. Yo decía que son presos políticos en el sentido de que su situación está totalmente unida al desarrollo del proceso político, ¿no? En marzo ETA declaró una tregua y sin embargo eso nos podía hacer pensar de que la situación de los presos políticos ha cambiado fundamentalmente. La realidad es bastante
diferente, porque la situación de los presos políticos en estos últimos meses, de hecho, ha empeorado sobre todo en cuestiones judiciales en los que se están produciendo alargamientos de condena y también en cuestiones de régimen interno. La dispersión es lo peor, pero las familias no se han arrepentido y los presos tampoco. Este es el camino para la victoria. No se cansan. Ahí están, dale que dale, siempre adelante, pero nosotros también. No hemos abandonado a nuestros hijos. Debemos recorrer 1.800 kilómetros, ida y vuelta, y otros 2.000 kilómetros. Y cuando íbamos a Canarias, 6.000 kilómetros. Y a mí me han dejado arruinada. Y no hay ayudas por ningún lado. Porque los que nos ayudaban han sido encarcelados y lo han destrozado todo y nos han ilegalizado y han cerrado las sedes. ¿No es eso terrorismo? Eso es terrorismo. Las víctimas que originó el GAL, las que han muerto en la cárcel, ahí han quedado 14 personas muertas en la carretera. Cientos de kilómetros separan a los prisioneros y prisioneras de sus hogares. La dispersión, implementada por el gobierno socialista de Felipe González en los 80, buscaba destruir al colectivo de presos y presas vascas. Nunca lo lograron. El peor infierno que he conocido. No sé qué es el infierno, pero si se puede humillar, vejar, maltratar a una persona, tomarte por un gusano o animal, así fue la experiencia diaria. En el Estado español se tortura sistemáticamente mediante un régimen de aislamiento en la detención, golpes en los traslados, gaseamientos, castigos en calabozos, tribunales de la época dictatorial y ascensos para los torturadores. La Audiencia Nacional necesita la tortura. Nosotros siempre lo hemos dicho y en este momento seguimos constatando, ¿no? Los jueces de la Audiencia Nacional precisan de ese instrumento porque necesitan hacer su trabajo. Y para hacer su trabajo necesitan autoinculpaciones de las personas detenidas y declaraciones de unas personas detenidas contra otras, que es la base fundamental de las pruebas que se utilizan en la Audiencia Nacional. Sin esos elementos, pues poco podría hacer la Audiencia Nacional, ¿no? El juego de la manipulación sexual se utiliza mucho por el hecho de ser mujer. Te amenazan una y otra vez con la violación, te manosean de arriba abajo. Pero bueno, no sé. Para mí quizás fue mucho más duro el último día cuando me pusieron de rodillas, desnuda de cintura para arriba. Bueno, permanecí desnuda todos los días y me obligaron a abrir los ojos y me introdujeron una pistola en la boca. Comenzó el juego de la ruleta. No sé cuántos agujeros tiene la pistola, que se había metido 3 balas, así al tuntún, si respondía bien o mal. Aquello fue lo que más me ha quedado marcado en mi interior. No sé, en aquel momento todo me daba igual. Todo podía acabar allí mismo.
No sé. Es muy fuerte decirlo, pero estaba, no sé si decir tranquila, como ida. Era incapaz de hacer cualquier cosa. Todo estaba en sus manos. El movimiento juvenil independentista es el más perseguido por la represión estatal. Un joven puede ser condenado a 15 años de prisión por simples acciones de lucha callejera. A pesar de ello, miles de jóvenes se siguen movilizando por los derechos laborales, por el euskera, por la libertad de los presos y presas o por la soberanía. En este momento somos una imagen inmejorable para mostrar la verdadera cara de la lucha y de la organización de la juventud en Euskal Herria. Les queremos hacer llegar un mensaje. Salir a la calle en defensa de la juventud vasca, protegerla, únanse a ella, ámenla, fortalezcanla, demos todos los pasos que haya que dar. A consecuencia de la resolución judicial del Tribunal Supremo, los encausados creemos que más allá de ser un ataque y castigo a 23 jóvenes en este juicio, lo más importante y grave es que quieren enjuiciar y castigar la lucha y organización juvenil. Y es en esa medida y en esa gravedad en la que tenemos que entender el panorama político que este castigo crea en Euskal Herria. Adibidez uste dugu proiektu politiko zehatz baten aurkako erasoa dela. También creemos que este ataque ha ido dirigido contra un proyecto político concreto, la independencia y el socialismo. Defender y llevar a la práctica la independencia y el socialismo es negado y castigado en nuestro pueblo. Y este juicio y sentencia abre nuevas puertas a esa persecución política. También creemos que es un ataque a Euskal Herria en su conjunto, porque es una nueva y clara violación de los derechos civiles y políticos, por lo que debe ser motivo de preocupación y lucha de todas las personas de este pueblo. También pensamos que esta sentencia hay que situarla en el conflicto político que vive Euskal Herria con los estados español y francés. Es una sentencia política que responde a un conflicto político. Por eso pensamos que hoy, con más razones que nunca, hay que salir a la calle, en defensa de la juventud vasca, con más ánimo y fuerza que nunca. Ánimo y un fuerte abrazo a todas y todos los jóvenes de Euskal Herria que conformáis ese movimiento juvenil, fuerte, imaginativo y creador. Ánimo, jóvenes. A seguir adelante. Las mujeres también forman parte del movimiento de liberación nacional vasco. Una es en la lucha más política, que han conseguido juntarse mujeres de todos los partidos políticos, menos el Partido Popular, que es el partido facho, ultraconservador, facho español, pero se han conseguido juntar como partidos políticos más de izquierda, más de derechas, nacionalistas vascos, nacionalistas españoles, más independentistas, así como un poquito, y también con mujeres de sindicatos de diferentes ideologías, en un grupo que llaman AOTSAC, y que es un poco para impulsar el proceso de paz, la negociación, y un poco con el espíritu igual que tienen pues, las mujeres de negro en Israel y Palestina en otros sitios, un poco como juntar mujeres de diferentes ideologías para luchar todas juntas desde una perspectiva de género por construir un país diferente.
Desde los sindicatos se está luchando por, bueno, es una campaña muy larga, la de igual trabajo a igual salario, pero este año, en torno al 8 de marzo, hicieron una campaña especial, más que por el salario, sino, bueno, haciendo público de alguna manera que las mujeres son las que se ocupan de cuidar al resto de la sociedad, porque al final está en nuestras manos cuidar a las personas enfermas, cuidar a las personas mayores, cuidar a los niños y a las niñas, cuidar de los maridos cuando vuelven a casa, como un poco cuidar de todo el mundo. Entonces se está poniendo en marcha una campaña muy fuerte, especialmente desde los sindicatos, para que toda la sociedad tome conciencia de que son las mujeres las que hacen eso, de que los hombres tienen que empezar a ayudar, no solo ayudar, sino que tiene que ser responsabilidad de ellos también el cuidar de toda esa gente que necesita cuidado, y también que esas mujeres necesitan una recompensa no solo social sino también económica por todo ese trabajo que hacen y todo ese dinero que le ahorran pues al estado de bienestar, ¿no? En la parte dominada por el Estado francés, Iparralde, también se lucha por la autodeterminación. Paradójicamente, allí Batasuna no está ilegalizado. En 1789 se crea la República Francesa. El Estado se organiza y da forma a un nuevo modelo centralista y jacobino, en el cual las naciones pequeñas quedan sin reconocimiento, ninguneadas y asimiladas, sin sitio alguno para su desarrollo. Es lo mismo para los pueblos vasco, bretón, corsos, catalanes y occitanos. Desde entonces, en el Estado francés, se niega la existencia de ningún país vasco. No existen sus provincias, Lapurdi, Baja Navarra y Xuberoa, en la República Francesa. Eso significa que nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra economía, nuestros modelos de organización territorial son tratados de la misma forma. Aquí no existe un pueblo vasco. Esa negación la lleva a la práctica de diferentes maneras. La más simple y violenta, la represión, mediante las detenciones, malos tratos, todo tipo de humillaciones contra la dignidad. El Estado francés lleva toda su estrategia policial a pisar cualquier despertar, cualquier levantamiento en la lucha por la existencia de nuestro pueblo. Sin embargo, aquí, tanto en los tiempos de IK, Organización Armada del Norte del país, como ahora, hay muchas personas que han luchado y luchan en defensa de este pueblo y en contra de esa negación de Euskal Herria. En las cárceles del Estado francés hay unos 140 presos de toda Euskal Herria. Y es un dato muy claro. Son una realidad que tienen que gestionar el Estado francés y que afronta diciendo que no son presos políticos. La lucha sindical es otro de los exponentes fundamentales del movimiento independentista que se organiza en las comisiones de trabajadores patriotas, LAB. Nosotros estamos convencidos desde siempre de que la liberación nacional y la liberación social van totalmente unidas, ya que lo que planteamos es un proyecto dirigido al pueblo entendido como un colectivo de personas en un territorio, pero por supuesto un pueblo entendido como trabajador y trabajadora. Por lo tanto, entendemos que la liberación del pueblo vendrá del reconocimiento de sus derechos como nación. Esa es la herramienta que posibilita al pueblo que sea dueño de su futuro, pero de la misma forma no podemos entender que se pueda ser libre sin que se produzca una liberación social. Tenemos muy claro que nuestra meta política es la construcción de un Estado vasco socialista y no entendemos este proyecto sin alguno de estos dos aspectos. Es decir, queremos un Estado, queremos la independencia para ser dueños de nuestro futuro y necesitamos ser dueños de nuestro futuro para poder construir un Estado socialista. Tanto en Euskal Herria como en otros pueblos hemos vivido una crisis de la lucha obrera, una crisis que es
consecuencia del camino tomado por la acción sindical, ya que ésta ha dejado a un lado la lucha obrera como herramienta para lograr cambios en la mayoría de los países europeos. Pero creemos que hoy en día, poco a poco, vamos saliendo de esta crisis, que en Euskal Herria se va creando un modelo sindical que retoma el camino de la confrontación y ofrece un marco a los trabajadores y trabajadoras para esa confrontación. En esta línea son muy significativas las luchas que están surgiendo hoy en día en las empresas, sobre todo en torno a la precariedad laboral. También es muy destacable la lucha que se dio en Euskal Herria por el salario social, ya que ahí se vio con nitidez desde el punto de vista de clase la solidaridad entre los trabajadores, ya que los que tenían trabajo, empleo y sueldo hicieron suya la reivindicación de los que estaban sin empleo y sueldo y salieron a la calle a movilizarse. Y por último, es muy destacable la huelga general que se realizó por parte de los sindicatos vascos en el 99, que no fue en respuesta a ningún ataque en concreto, sino para reivindicar y poner encima de la mesa nuestra iniciativa para construir un nuevo modelo, que cree trabajo y reparta la riqueza. En la década de los 80, el gobierno socialista de Felipe González llegó a formar escuadrones de la muerte para acabar con la disidencia vasca. Operaban bajo el nombre de Grupos Antiterroristas de Liberación, GAL, y asesinaron a 45 militantes vascos. Desde la final de la dictadura franquista, la izquierda independentista y socialista vasca siempre ha intentado buscar un marco democrático para seguir avanzando hacia su objetivo estratégico, que es la construcción de un Estado vasco de carácter socialista, y para ello necesitamos un acuerdo que reconociera el derecho a la autodeterminación, el derecho de los pueblos, el derecho en este caso del pueblo vasco a ser depositario de su destino. En ese sentido se planteó la negociación política como instrumento para conseguir esos acuerdos, y desde el 78 al 88-89 fueron 10 años de acumulación de fuerzas de la izquierda independentista vasca con la intención de forzar esa negociación. Esa negociación se produjo en Argel en el año 1989, fueron unas conversaciones entre los representantes del gobierno socialista en Argel, en un tercer país, con representantes de ETA. Se llegó a un primer acuerdo y finalmente el gobierno terminó por incumplir su segundo acuerdo y se rompió lo que fue aquella intentona. Cabe recordar que los que se sentaban en la mesa de negociación en Argelia eran los responsables del GAL, que fue el terrorismo de Estado desarrollado durante la época de Felipe González, y por lo tanto hubo un segundo intento en el cual no fructificó un acuerdo. En 1995, la organización armada ETA lanzó la Alternativa Democrática, impulsando un proceso de paz donde se pudiera avanzar hacia la autodeterminación y la defensa de los 7 territorios históricos de Euskal Herria, ahora divididos. La izquierda abertzale, ante la división forzada, comenzaba la construcción nacional vasca en todos los territorios, creándose a la vez Udalbiltza o mancomunidad de municipios vascos, para ir forjando una nación por sus propios medios. Vino en el año 95 un segundo intento importante de carácter diferente, que fue el acuerdo de Izarra-Garazi, que fue establecer un acuerdo entre las fuerzas políticas vascas con un alto el fuego de ETA para seguir avanzando en la construcción nacional y en el cambio social, en un momento en el cual ya en la presidencia de gobierno no estaba el Felipe González ni el Partido Socialista, sino el Grupo Popular con José María Aznar. Por lo tanto no era un acuerdo con el gobierno lo que se buscaba, sino hacer una confrontación civil de carácter no militar al gobierno del Partido Popular, que en ningún momento quería entrar en un proceso de negociación. Aquel escenario funcionó 20 meses hasta que se produjeron las elecciones, en el cual Riba Tasunao en los planes de terror, que obtuvo unos resultados
electorales muy buenos, en el cual el Partido Nacionalista Vasco, es decir, la Democracia Cristiana Vasca, la derecha, que estaba en el acuerdo, se dio cuenta que si este escenario se prolongaba durante más tiempo era posible que la izquierda terminara siendo realmente una alternativa en el país. Se bajó del acuerdo, se rompió el acuerdo y volvimos al escenario anterior, que era el de la confrontación. El Estado español, con la ayuda del gobierno francés, hizo todo lo posible para reprimir estas ansias de libertad. Se sumaron a las detenciones masivas, la dispersión de presos y presas políticas, torturas, amenazas y represión en las calles. La estrategia del juez Baltasar Garzón de considerar a todo el movimiento Abertzale patriótico vasco como parte de banda armada sirvió para ilegalizar de un plumazo a todas las organizaciones que planteaban la resistencia. El cierre de diarios independentistas y una radio fue el inicio de esta estrategia que comenzó en 1998. También Garzón abriría un macro sumario que englobó a decenas de militantes, hombres y mujeres vascas de distintos ámbitos de la sociedad. En el año 2004, cuando Zapatero gana las elecciones después del atentado de Madrid, al del cual el PP intenta responsabilizar a los vascos porque fue obra de los sectores de Al-Qaeda, el gobierno de Aznar pierde las elecciones y entramos en un gobierno de Zapatero, ante lo cual la izquierda abertzale hace una nueva propuesta de resolución de conflicto, diferente a la que fue de Argel y la de Victoria Galazi, que tiene en un primer momento intención de buscar un acuerdo con el gobierno español y en un segundo con el gobierno francés. Propone dos mesas, una la de la desmilitarización y la otra la del acuerdo político entre los representantes de las fuerzas políticas vascas, y se hace una propuesta que se llama la propuesta de Anoeta y empieza, digamos, el tercer intento. Ese intento se va a prolongar durante prácticamente 2 años. ETA incluso da un alto el fuego en marzo del 2006 para facilitar el avance de ese acuerdo, pero el Partido Socialista, seguramente muy presionado por el Partido Popular, es verdad, pero también por unas contradicciones internas y también por el hecho de que los representantes vascos en esa mesa de negociación no aceptamos nada que esté por debajo del derecho a decir que nos corresponde y a la unidad de las 4 provincias, pues el PSOE da marcha atrás en la mitad del proceso, cambia de actitud, establece nuevas medidas antirrepresivas en pleno proceso de alto el fuego, como son la doctrina de Unai Parot, y realiza todavía las candidaturas en las últimas elecciones municipales, a pesar de las cuales la izquierda abertzale obtuvo 187.000 votos, cuando la primera fuerza del país obtuvo 308.000. Somos el segundo grupo político en número de concejales, pero está todo ilegalizado prácticamente, y eso ha llevado el escenario de un bloqueo a una situación de crisis total, en el cual ETA acaba de anunciar de que suspende el alto el fuego. Bueno, es evidente que después de años de diálogo y prácticamente 2 años y pico que se hizo la propuesta de Anoeta, el hecho de que llegamos a un escenario donde se produzca una ruptura de alto el fuego nunca es una buena noticia, ni para nosotros, ni para la sociedad, ni para ninguna de las partes implicadas en el conflicto. Por lo tanto, no es una buena noticia, pero también es el reflejo de la situación interna del proceso, es decir, no ha habido realmente por parte del Partido Socialista un avance, una concreción, un blindaje de ese proceso, porque no ha dado absolutamente ningún paso, si no son pasos atrás, como lo demuestra el concurso de vídeos que hizo por el Partido Popular en torno a la política penitenciaria o en torno a la legalización de las fuerzas políticas, y por lo tanto es una mala noticia, pero la principal responsabilidad de este hecho le corresponde al gobierno español, que no ha hecho nada para que esta situación se evitara. Por otra parte está la responsabilidad del Partido Nacionalista Vasco, que en estos momentos en el cual el PSOE decide cambiar de trayectoria, en vez de hacerle frente a esa trayectoria, se pliega a los intereses del Partido Socialista y a los suyos propios, que son el de seguir en el gobierno aquí con un pacto con el Partido Socialista y en Navarra también haciendo negocios, y si puede en Madrid estar presente,
y entonces todo eso ha creado una situación que francamente mala en el País Vasco. Nosotros no tenemos ninguna duda de que la mayoría de la sociedad vasca sigue pensando de que el único camino es el del acuerdo, es el de la negociación, porque es un fenómeno que lo llevamos viviendo desde hace prácticamente 40 años, y entonces nosotros entendemos que solo cabe la vía de la negociación y del acuerdo. Por lo tanto, nosotros en los próximos meses seguiremos trabajando a nivel social, a nivel sindical, a nivel político, para que se restablezcan las condiciones que permitan volver lo antes posible a un escenario de resolución del conflicto y hacer un proceso que nos lleve al País Vasco a una situación final de paz justa y duradera. El internacionalismo y la solidaridad pueblo a pueblo siempre han estado presentes a lo largo de la lucha del pueblo vasco. Revolucionarios abertzales cayeron combatiendo en distintos países de América Latina. Anualmente, jóvenes de Euskal Herria, integrantes de la organización Askapena, viajan a hermanar luchas con otros pueblos del tercer mundo. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم. El mismo día en que fueron ellos retirados del hospital, fue una represión brutal que se desató sobre los que estaban allí, que sabían a qué se exponían, porque había un despliegue policial de varios cuerpos de la policía muy grande. La gente no se fue, a pesar de que dijeron que se fueran porque iba a haber represión, la gente no se fue, al contrario, se acercaron más. Hubo un muerto, Fernando Morroni, un joven asesinado por la policía, y en la madrugada siguiente, en los alrededores del edificio Libertad, que es la sede del gobierno, fue asesinado otro joven. Lo asesinaron en la calle, lo entraron después a su casa y dieron una versión totalmente diferente a la que nosotros sabemos que es. Lo mataron por ser solidario, lo mataron por no medir consecuencias en la solidaridad. Para nosotros fue un orgullo muy grande el poder ayudar, como se quiso ayudar en aquel momento, a los vascos, y esperamos que esta página, que es de las páginas más heroicas del pueblo uruguayo, sea una página que siempre podamos compartir con otros pueblos. Y si hay una imagen que a nosotros nos ha quedado grabada por el testimonio de tantos trabajadores de la salud, es aquella que en el momento en que, con el mayor despliegue policial, apaleando a la gente, baleando al pueblo que estaba en la calle, los enfermeros, los médicos, las funcionarias del Hospital Filtro hicieron un cordón para despedir a los vascos que sabíamos que iban al aeropuerto y de ahí a la tortura. No es que el área internacional pueda salvar un proceso, pero desde luego que sí puede favorecer la resolución del mismo. En ese sentido, nosotros hemos venido trabajando durante años en una doble dirección. Por un lado, una alianza con la izquierda en todos los países del mundo que permita hacer avanzar los contenidos sociales del país, y por otro lado, toda una dinámica de creación de un clima favorable a nivel internacional a favor de la resolución del conflicto. Fruto de ese trabajo se han obtenido éxitos importantes, como es la firma de 6 personalidades del ámbito internacional, muchos de ellos ex primeros ministros, en favor de una solución negociada en el País Vasco,
hubo el debate del Parlamento Europeo el 25 de octubre que tomó la decisión de apoyar un proceso de resolución del conflicto vasco, y ha habido gobiernos, organizaciones, congresos de la izquierda que también han apoyado. Todo eso ha sido muy importante, pero el Partido Socialista ha decidido no avanzar en la resolución del conflicto y por lo tanto la situación actual del proceso es el que es. Nosotros seguimos apostando por esa situación, seguimos diciendo que hay que hacer trabajo de solidaridad en el mundo. Nosotros pensamos que en el ámbito internacional es fundamental romper el muro de la desinformación y demostrar que la izquierda abertzale sigue por encima de la situación actual apostando por una resolución del conflicto y buscar aliados tanto para el proceso como para la izquierda, que es necesaria para que ese proceso avance. Ser nacionalista revolucionario en América Latina es ser antiimperialista, y no se puede ser antiimperialista sin practicar la solidaridad internacionalista con todos los que luchan en el mundo. Nuestra solidaridad activa con el pueblo vasco tiene como meta ver algún día, más tarde o más temprano, ver abiertas las alamedas, como decía la canción en Chile, ver abiertas todas las tierras vascas, recibiendo a sus presos, a sus deportados y deportadas, a toda la gente que ha luchado durante todos estos años. Esto se va a lograr principalmente con la lucha del pueblo vasco, pero también con la lucha de todas las solidaridades internacionalistas que, a partir del momento en que Euskal Herria sea una nación libre e independiente, nos hará más libres y más independientes a todos los que en Latinoamérica seguimos luchando. Hoy me toca dirigiros unas palabras, no porque sea nadie especial ni ningún poeta escondido, sino porque llevo casi 20 años fuera de mi tierra, pasando por Francia, Uruguay y casi un año en este hermoso país, Argentina, obligado contra mi voluntad, preso sin motivos que lo justifiquen. Desde el primer día me encuentro con un colchón, con abogados. Yo no conocía en Argentina absolutamente a nadie. Entonces, la solidaridad que siento de este pueblo es desde el primer día. La libertad de los presos políticos es fundamentalmente producto de la movilización popular, el producto de machacar una y otra vez ante el poder político, ante el poder judicial, ante los jueces, ante cada uno de los tribunales donde tramitan las causas. Fíjense ustedes que Josu Lariz ha sido 2 veces encarcelado en Uruguay y 2 veces negada la extradición. ¿Dónde se vio que una persona tenga que dar explicaciones 3 veces en una causa por el mismo hecho, por el mismo delito, por el mismo requerimiento? Estamos hablando de un ciudadano que fue secuestrado ilegalmente, capturado al mejor estilo del Plan Cóndor en Uruguay, traído ilegalmente a la Argentina sin conocimiento de ningún juez, ni argentino ni uruguayo. Al estar también en la lejanía de tu tierra, a 16.000 kilómetros, que el tener esto no te puedes imaginar hasta que lo ves, ¿no? Yo nunca me podré olvidar de todo lo que pasó en Uruguay, de todo lo que se ha hecho acá en Argentina. El otro día estaba en el juicio, ¿no? Entonces veía toda la gente que estaba dentro, la gente que estaba afuera, luchando por un preso político vasco. Eso me llegó, bueno, nunca me podré olvidar. Digo. No tengo palabras emocionantes. El ver que una persona que ha sido perseguida y represaliada durante tantos años, de alguna forma ha encontrado justicia y ha conseguido que su caso sea tenido en cuenta en base a criterios jurídicos y no políticos como pretende el gobierno español. Contar con que Josu ha tenido una persecución de 20 años por diferentes motivos por parte del Estado español, y en este momento por lo menos ha conseguido demostrar que, bueno, que su caso es una causa de persecución política y que
y que, bueno, en definitiva, por parte del Estado español ha existido pues, una persecución contra él, casi podríamos decir obsesiva, y que se acaba de demostrar que no hay razón ninguna para extraditarle al Estado español tal como pretendía la justicia española, y que, bueno, pues que ya está en la calle entre nosotros y que a nosotros es un motivo de alegría el que pueda estar en libertad por ahora. Guazen gudaridan okikurriñan atzean, irrintzi bat entzunda menditon torrean. Guazen gudaridan okikurriñan atzean. Gora Euskadi!